Ella que espere ahí afuera. Estamos cenando». La voz de Virginia atravesó la ventana como una puñalada. Mi propia nuera acababa de condenarme a quedarme bajo la lluvia mientras ellos disfrutaban de la cena. 3 horas llevaba parada ahí. 3 horas empapándome mientras mi familia comía calentitos adentro de la casa que yo les había ayudado a comprar. Pero esa noche tomé una decisión que los puso de rodillas al día siguiente. Mi nombre es Esmeralda. Tengo 69 años. Y todo comenzó esa mañana de viernes cuando desperté emocionada. Después de 3 meses sin ver a mi nieto Ramiro, finalmente Óscar me había invitado a cenar. «Mamá, ven hoy a las 6. Tenemos ganas de verte», me había dicho con esa voz dulce que me derretía el corazón. Yo era viuda desde hacía 5 años. Había trabajado toda mi vida limpiando casas, vendiendo comida, haciendo lo que fuera necesario para sacar adelante a mi hijo. Y ahora que él tenía su propia familia, seguía siendo yo quien los mantenía. Sus cuentas del banco, la hipoteca de la casa, el colegio privado de Ramiro, los pagos del auto, todo salía de mi pensión y mis ahorros de toda la vida. Pero no me importaba. Eran mi sangre, mi razón de vivir. Me arreglé con tanto cariño esa tarde. Elegí mi vestido color granate, el que me hacía sentir elegante a pesar de mis arrugas. Me puse las perlas de mi difunta madre y ese perfume francés que había comprado en oferta. Quería estar perfecta para mi familia. Fui caminando hasta la juguetería del centro y compré ese robot Transformer que Ramiro me había pedido la última vez que nos vimos. También pasé por la panadería francesa por esos petits fours que tanto le gustaban a Virginia. Las bolsas me pesaban en los brazos, pero mi corazón estaba liviano de felicidad. Tomé el autobús número 43, el mismo de siempre. 45 minutos de viaje contemplando la ciudad, imaginándome la sorpresa de Ramiro al ver su regalo. Era una tarde hermosa de octubre. El cielo estaba despejado y había esa brisa suave que me recordaba cuando Óscar era pequeño y salíamos a alimentar palomas en la plaza. Llegué a su barrio residencial, ese que tanto me enorgullecía porque sabía que mi esfuerzo había hecho posible que vivieran ahí. Caminé las 4 cuadras desde la parada hasta su casa. Esa casa de 2 pisos con jardín que llevaba mi nombre en la escritura como avalista. Toqué el timbre exactamente a las 6, como habíamos acordado. Y ahí comenzó mi pesadilla. Virginia abrió la puerta con una sonrisa forzada. Llevaba puesto un vestido negro elegante que yo le había regalado el mes pasado. «Hola, Esmeralda», me dijo, sin invitarme a pasar. «Mira, llegaste en mal momento. Tenemos visita y... ¿Pero Óscar me invitó a cenar?», respondí confundida, sintiendo cómo las bolsas se me hacían más pesadas. Sí, pero es que... ¿Sabes qué? Espérame aquí un momentito mientras hablo con él, ¿sí?» Y cerró la puerta en mis narices. Me quedé parada en la entrada, sin entender qué había pasado. Pude escuchar voces adentro, risas, el tintineo de copas. Olía a asado, a vino, a celebración. Pero yo estaba afuera. Esperé 5 minutos, 10, 15. Volví a tocar el timbre. Esta vez abrió Óscar. Mi hijo, mi orgullo, el hombre por quien había sacrificado todo. «Mamá, ¿qué haces aquí todavía?», me preguntó con una sonrisa incómoda. «Me dijiste que viniera a cenar, hijo. Aquí estoy». Él miró hacia atrás, como si estuviera consultando con alguien. «Mira, mamá, es que llegaron unos amigos de Virginia de sorpresa y no tenemos suficiente comida. ¿Qué tal si mejor vienes mañana?». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Había gastado mis últimos pesos en esos regalos. Había tomado 2 autobuses. Me había arreglado con tanto cariño. «Pero, hijo, me invitaste. Traje regalos para Ramiro y...». «Ya sé, mamá, pero entiende. Es complicado». Virginia apareció detrás de él, con una copa de vino en la mano.
Esmeralda, de verdad que fue un malentendido. Mejor coordinamos para otro día, ¿sí? Cuando tengamos más tiempo para atenderte como te mereces. Como si yo fuera una carga. Como si necesitara que me atendieran por lástima. En eso escuché la voz de Ramiro desde adentro. ¿Quién es, papá? Nadie importante, hijo. Sigue comiendo, respondió Óscar. Nadie importante. Su propia abuela. Nadie importante. Está bien. Logré susurrar. Me voy. Pero en lugar de irme, me quedé ahí, parada. No sabía qué hacer, dónde ir. Los autobuses ya no pasaban con tanta frecuencia a esa hora. Y entonces comenzó a llover. Primero comenzó como una llovizna suave. Pequeñas gotas que se posaban en mi cabello recién peinado. Pero en pocos minutos se convirtió en una lluvia torrencial que me empapaba el vestido granate. Ese que había elegido con tanto cariño. Me refugié bajo el pequeño techo de la entrada, pegada a la puerta de mi propia familia. Podía escuchar perfectamente las conversaciones desde adentro. Risas, brindis, música de fondo. ¿Quién era, amor? Escuché que preguntaba una voz femenina desconocida. La mamá de Óscar, respondió Virginia con un tono de fastidio. Llegó sin avisar, pero yo la invité. Protestó débilmente mi hijo. Ay, Óscar, sabes que me pone nerviosa cuando viene. Siempre encuentra algo de qué quejarse de la casa, de cómo criamos a Ramiro, de todo. Mi corazón se quebró un poco más. ¿De qué se quejaba yo? Si jamás había dicho una palabra fuera de lugar, si siempre los elogiaba, los defendía, los admiraba. Además, continuó Virginia, ya sabes cómo se pone cuando bebe vino. Se vuelve muy intensa, muy emotiva. ¿Intensa? ¿Emotiva? Si apenas si me ofrecían un vasito de agua cuando iba a visitarlos. Lluvia arreciaba y yo seguía ahí, como una estatua mojada, escuchando cómo hablaban de mí a mis espaldas. ¿Y si se enferma ahí afuera?, preguntó Óscar con una pizca de preocupación. No seas dramático. Seguro ya se fue. Tu mamá es más fuerte de lo que parece. Pero yo no me había ido. No podía irme. Era como si mis piernas se hubieran enraizado en ese piso de mármol que yo había ayudado a pagar. Pasó una hora. El agua se filtraba por mis zapatos. Sentía la ropa pegada a mi piel arrugada. Tiritaba de frío, pero algo dentro de mí se negaba a moverme. Volví a tocar el timbre. Esta vez tardaron mucho en abrir. Cuando finalmente lo hicieron, fue Óscar quien apareció, con una expresión de molestia. «Mamá, ¿todavía estás aquí? ¿Te vas a enfermar? Hijo, por favor, déjame entrar aunque sea a secarme. Prometo no molestar. Es que, mira, mamá, los invitados están incómodos. No es nada personal, pero soy tu madre, Óscar, la mujer que te dio la vida, que trabajó día y noche para que pudieras estudiar, que sigue pagando las cuentas de esta casa». Su cara se endureció. «Ya empezaste con eso. Por eso Virginia no quiere que vengas tan seguido. Todo lo conviertes en un drama». ¿Un drama? ¿Pedir un poco de respeto era un drama? Hijo, solo quiero estar con mi familia. ¿Es mucho pedir? Óscar, cierra la puerta. Se está enfriando toda la casa, gritó Virginia desde adentro. Y mi hijo, mi propio hijo, obedeció. Cerró la puerta, sin más explicaciones. Me quedé ahí, bajo la lluvia, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el agua que caía del cielo. Las bolsas con los regalos se habían empapado. El papel de regalo se deshacía entre mis manos. Caminé hasta la ventana del comedor. A través de las cortinas de encaje que yo les había regalado el año pasado, pude ver la escena perfecta. La mesa puesta con la vajilla fina, copas de cristal brillando bajo la luz del candelabro, personas elegantes conversando animadamente. Ahí estaba mi nieto Ramiro,
sentado en su silla alta, comiendo tranquilamente. Mi nieto, por quien yo compraba ropa, juguetes, por quien pagaba el colegio más caro de la ciudad. «Abuela Esme», susurré pegando mi cara a la ventana empañada. En ese momento, Ramiro volteó hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él me vio ahí, empapada, temblando de frío. Pero en lugar de correr hacia la puerta para abrazarme, simplemente siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando escuché la conversación que me destrozó por completo. «¿Viste? Ahí sigue», le dijo Virginia a su amiga, señalando hacia la ventana donde yo estaba. «¿No van a dejarla entrar? Pobrecita, está empapada». «Para nada. Ella que espere ahí afuera si quiere. Estamos cenando tranquilos y no voy a permitir que nos arruine la velada. Pero es la abuela del niño. Es una mujer muy complicada. Siempre quiere ser el centro de atención. Si la dejo entrar, va a empezar con sus dramas, sus reproches, sus lamentos. No, gracias». Oscar intervino débilmente. «Virginia, quizás podríamos». ¿Podríamos qué? ¿Dejar que venga a amargarnos la noche? Tu madre tiene que aprender que no puede aparecer cuando se le ocurra. Pero yo la invité. La invitaste porque te dio lástima, como siempre. Pero mira la situación en la que nos puso. Nuestros invitados preguntando qué pasa. El niño confundido. Ramiro, mi nieto adorado, levantó la vista del plato. «¿Por qué no dejamos entrar a la abuela?» «Porque los adultos están hablando cosas importantes, mi amor. Tu abuela ya se va a ir. Pero yo no me iba. No podía irme. Era como si el dolor me hubiera clavado al suelo. 2 horas más pasaron. 2 horas completas bajo esa lluvia implacable que parecía burlarse de mi miseria. Ya no sentía mis dedos. El frío había calado tan profundo en mis huesos que ya ni siquiera temblaba. Era como si mi cuerpo hubiera aceptado la derrota, pero mi alma seguía ardiendo de humillación. 3 horas completas, 180 minutos de mi vida perdidos bajo esa lluvia, mientras mi familia cenaba como si yo no existiera. El agua chorreaba por mi cara, llevándose el maquillaje que me había puesto con tanto cuidado. Mi vestido granate, ese que me hacía sentir elegante, ahora se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel húmeda y fría. Las bolsas con los regalos eran un desastre. El papel de regalo se había deshecho completamente, dejando ver la caja del robot de Ramiro empapada. Los Petit Fours se habían convertido en una masa blanda dentro de su elegante envoltorio. Pero lo que más me dolía no era el frío, ni la lluvia, ni la ropa arruinada. Era darme cuenta de que para mi propia familia yo no valía más que un estorbo. En ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo interior. Mi corazón saltó de esperanza. Quizás Oscar viene a buscarme, pensé. Quizás se dio cuenta de lo que está pasando. Pero no era Oscar, era Virginia, caminando hacia la ventana con una copa de vino tinto en la mano. Se acercó a las cortinas y las corrió ligeramente para mirar hacia afuera. Me vio ahí, empapada, tiritando, con las bolsas destrozadas a mis pies. Y sonrió. No fue una sonrisa de lástima o preocupación. Fue una sonrisa de satisfacción, como si estuviera disfrutando mi sufrimiento. Se quedó ahí unos segundos, observándome como quien mira un espectáculo. Luego regresó tranquilamente hacia la mesa del comedor. ¿Sigue ahí?, le preguntó su amiga. Sí, como un perro abandonado, respondió Virginia con una risita cruel. Pero ya se cansará y se irá. ¿No te da pena? ¿Pena? Para nada. Es una mujer manipuladora. Esto es puro teatro para hacernos sentir culpables. ¿Teatro? ¿Manipulación? Si lo único que había hecho en mi vida era amar a mi familia, trabajar, para ellos, sacrificar todo por su bienestar. Además,
continuó Virginia elevando la voz para que yo pudiera escucharla claramente. Ya era hora de que alguien le pusiera límites. Siempre ha creído que porque paga algunas cosas, puede aparecer cuando quiera. Algunas cosas. Como si los 50.000 pesos mensuales que transfería a sus cuentas fueran algunas cosas. Como si la hipoteca de la casa, el colegio de Ramiro, los seguros médicos, las tarjetas de crédito fueran algunas cosas. Yo en tu lugar la dejaría entrar, insistió la amiga. Se ve muy mal ahí afuera. Pues qué bueno que no estás en mi lugar. Esta es mi casa y yo decido quién entra. Su casa, la casa que tenía mi nombre como avalista en todos los documentos. La casa cuyos pagos salían de mi cuenta cada mes. Óscar apareció en el comedor. Pude ver su silueta a través de las cortinas. Virginia, ya son las 9. Mi mamá lleva 3 horas ahí. Se va a enfermar. Que se vaya entonces. Nadie la está obligando a quedarse. Pero no tiene cómo irse. Ya no pasan autobuses a esta hora. Pues que llame un taxi o que camine. No es mi problema. ¿Caminar? Eran más de 10 kilómetros hasta mi casa. Y un taxi me costaría todo el dinero que llevaba en la cartera. Virginia, por favor. Es mi madre. Y por eso mismo debería respetarnos. Pero no. Siempre tiene que convertirse en la víctima. En la mártir que todos tenemos que adorar. En ese momento, Ramiro se levantó de la mesa y corrió hacia la ventana. ¡Abuela! ¡Abuela Esme!, gritó pegando sus manitas al vidrio. Mi corazón se estremeció de alegría. Mi nieto me había visto. Me estaba llamando. Pero Virginia lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás. Ramiro, no. Tu abuela está jugando a chess a hacerse la víctima. No le hagas caso. Pero está lloviendo y está mojada. Los adultos a veces hacen cosas raras para llamar la atención. Tu abuela se irá cuando se canse de su berrinche. ¿Berrinche? Estar ahí bajo la lluvia esperando que mi familia me diera un mínimo de respeto. ¿Era un berrinche? Óscar, controla a tu hijo. Dijo Virginia a mi hijo con tono autoritario. Y Óscar, como siempre, obedeció. Ven acá, Ramiro. Deja a tu abuela en paz. Pero papá... Sin peros. Tu mamá tiene razón. La abuela se va a ir cuando quiera. Mi nieto me miró una vez más a través del vidrio. En sus ojos vi confusión, tristeza, pero también algo que me partió el alma. Miedo. Miedo de desobedecer a sus padres. Miedo de defender a su abuela. Y en ese momento supe que los había perdido para siempre. La lluvia siguió cayendo sobre mi cabeza, pero ya no la sentía. El dolor emocional había superado cualquier molestia física. Saqué mi celular de la cartera empapada. Tenía varios mensajes de mi vecina Amalia preguntándome cómo había estado la cena. ¿Todo bien, Esme? ¿Cómo está mi nieto hermoso? No le pude responder. No tenía palabras para explicar lo que estaba viviendo. En lugar de eso, marqué otro número. Un número que conocía de memoria, pero que jamás pensé que iba a usar en una situación como esta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. Servicio. Al cliente, Banco Nacional. Habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, dije con la voz quebrada por el frío y la emoción. Necesito congelar unas cuentas. Claro, señora. ¿Me puede proporcionar su número de cliente y documento de identidad? Mi voz temblaba. No sabía si por el frío o por la decisión que estaba a punto de tomar. Con los dedos entumecidos, marqué los números que me pedía la operadora. Perfecto, señora Esmeralda Vázquez. Veo que usted es titular de varias cuentas y avalista de otras tantas. ¿Cuáles específicamente necesita congelar? Respiré profundo. A través de la ventana pude ver cómo Virginia servía postre a sus invitados. Ramiro reía con algo que había dicho uno de los adultos.
Óscar brindaba con una copa de vino que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Todas», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. «Quiero congelar todas las cuentas donde aparezco como titular o avalista». «Entiendo. ¿Puedo preguntarle el motivo?» «Es para llenar el reporte correspondiente. Sospecha de uso no autorizado». Mentí sin pestañear. «Muy bien. Veo aquí que tenemos la cuenta de nómina terminada en 4.587, la cuenta de ahorros terminada en 2.141 y las cuentas mancomunadas terminadas en 78890 y 5432. También aparece como avalista en un crédito hipotecario y 2 tarjetas de crédito. ¿Desea congelar todo?» Cada número que mencionaba era un pedazo de mi vida. La cuenta de nómina donde llegaba mi pensión. Los ahorros que había construido peso a peso durante 40 años de trabajo. Las cuentas mancomunadas donde Óscar tenía acceso para los gastos de la casa y la educación de Ramiro. «Todo», repetí. «Señora, debo informarle que esto significa que nadie podrá hacer retiros, transferencias o usar las tarjetas asociadas hasta que usted autorice el descongelamiento. ¿Está segura?» A través de la ventana vi cómo Virginia se levantaba elegantemente de la mesa, con esa gracia que solo dan los años de no preocuparse por el dinero. Se dirigió hacia la cocina, probablemente a servir más vino. «Completamente segura. Perfecto. El proceso tardará aproximadamente 2 horas en hacerse efectivo. ¿Necesita algo más?» «Sí. Quiero que me envíen por correo electrónico la confirmación de todas las operaciones bloqueadas». «Por supuesto. Su solicitud ha quedado registrada con el número de caso 789456. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle?» «No, gracias». Colgué el teléfono con una extraña sensación de paz. Por primera vez en 3 horas, sonreí. Me alejé de la ventana y caminé hacia la puerta principal una última vez. Toqué el timbre con insistencia, como si fuera una emergencia. Esta vez abrió Virginia, claramente molesta. «Esmeralda, ¿qué parte de no puedes entrar no entendiste?» «Solo vengo a despedirme», le dije con una calma que la desconcertó. «¿Despedirte?» «Sí, ya entendí el mensaje. No soy bienvenida en esta casa». Pude ver cómo su expresión cambiaba ligeramente. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, drama. Bueno, me da gusto que finalmente lo hayas entendido. «Solo quiero que sepas una cosa», continué con una sonrisa serena. «A partir de mañana van a tener que aprender a vivir con sus propios recursos». «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada importante, solo que creo que es hora de que Óscar y tú se hagan completamente responsables de sus gastos». Virginia se rió con desprecio. «Por favor, Esmeralda, no me amenaces. Sabemos que no puedes vivir sin nosotros, sin Ramiro, sin Óscar. Tu vida entera gira alrededor de esta familia». «Tienes razón. Mi vida ha girado alrededor de ustedes. Pero esta noche eso cambió». «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte a vivir sola con tus gatos?» «Voy a ser feliz», respondí simplemente. «Qué dramática, por favor». Óscar apareció detrás de ella. «Mamá, ¿ya te vas? ¿Necesitas dinero para el taxi?» El mismo hijo que me había cerrado la puerta en la cara, ahora se preocupaba por cómo iba a llegar a casa. «No necesito nada de ustedes, hijo. Nunca más». «No seas así, mamá. Ya sabes cómo es Virginia cuando tiene visitas. Mañana hablamos, ¿sí?» «No hay nada de qué hablar, Óscar. ¿Por qué estás tan rara? Parece como si te hubiera pasado algo». Me eché a reír. Una risa amarga pero liberadora. «Sí me pasó algo. Me di cuenta de que he estado desperdiciando mi vida».
Mamá, no exageres. No estoy exagerando. Estoy siendo realista por primera vez en años. Virginia se impacientó. Bueno, ya. Si ya terminaron con su telenovela, nosotros tenemos invitados esperando. Por supuesto. Vuelvan a su cena. Disfruten su vida perfecta. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la calle. ¡Mamá!, me gritó Óscar. ¿Cómo vas a llegar a tu casa? Eso ya no es tu problema, le respondí sin voltear. Caminé bajo la lluvia, empapada, con las bolsas de regalos destrozadas colgando de mis brazos. Pero por primera vez en toda la noche, me sentí aliviana. Llegué a la avenida principal y paré un taxi. El conductor, un señor mayor, me miró con preocupación. Señora, ¿está bien? Está empapada. Estoy perfecta, le respondí, y era cierto. Durante todo el trayecto a casa no pude dejar de sonreír. En mi bolso el celular vibró con la confirmación del banco. Estimada cliente, le confirmamos que todas sus cuentas han sido congeladas. Exitosamente. Ninguna transacción podrá realizarse hasta nueva autorización. Mañana iba a ser un día muy interesante. Llegué a mi casa cerca de las 11 de la noche, completamente empapada, pero con una extraña sensación de libertad que no había sentido en años. Me quité el vestido granate arruinado, me di una ducha caliente y me puse mi pijama más cómoda. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones sobre los gastos de Óscar, sin ansiedad por complacer a Virginia. Era como si hubiera dejado una carga de 50 kilos en la puerta de esa casa. Desperté al día siguiente con el sol entrando por mi ventana. Eran las 8 de la mañana y me sentía renovada. Preparé mi café negro de siempre, tostadas con un tostío, mermelada casera, y me senté en mi pequeño balcón a disfrutar el desayuno. Mi teléfono había estado en silencio toda la noche. Lo revisé y no tenía ningún mensaje. ¡Qué raro!, pensé. Usualmente Óscar me escribe para saber si llegué bien a casa. Pero recordé la noche anterior y entendí que las cosas habían cambiado para siempre. A las 9:30 sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi a mi vecina Amalia parada en la puerta con una bolsa de pan dulce. Buenos días, Esme. ¿Cómo estuvo la cena de ayer? ¿Te ves muy relajada? Le conté todo. Cada detalle de mi humillación, cada palabra cruel de Virginia, cada momento bajo la lluvia. Amalia me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. No puedo creer que te hayan hecho eso, me dijo indignada, después de todo lo que has hecho por ellos. Ya no me importa, Amalia. Por primera vez en mi vida tomé una decisión para mí. ¿Congelaste todas las cuentas? Todas. Y no pienso descongelarlas hasta que me pidan perdón de rodillas. Amalia se rió. Me encanta esta nueva Esmeralda. Ya era hora. Estábamos platicando cuando mi teléfono comenzó a sonar como loco. Era Óscar. Contéstale, me dijo Amalia con picardía. Esto se va a poner bueno. ¿Bueno? Mamá, ¿qué hiciste? Buenos días, hijo. ¿Cómo amaneciste? Mamá, no te hagas. Las tarjetas no funcionan. Virginia fue al supermercado y le rechazaron todas las compras. Fuimos al banco y nos dijeron que las cuentas están congeladas. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi dinero, Óscar. Y decidí que ya no quiero compartirlo con personas que me faltan al respeto. Mamá, no exageres. Virginia estaba nerviosa por los invitados. Ya sabes cómo es. Sé perfectamente cómo es. Por eso tomé esta decisión. Pero no puedes hacer eso. Tenemos gastos, compromisos. El pago del colegio de Ramiro se cobra hoy. Ese ya no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Es tu nieto. Mi nieto que ayer me vio bajo la lluvia y no movió un dedo para ayudarme. Pude escuchar cómo Virginia le gritaba algo en el fondo.
Dice Virginia que si no descongelas las cuentas, va a tener que buscar trabajo. ¡Qué maravillosa noticia! Ya era hora. Mamá, por favor, ven a la casa y hablamos. No voy a poner un pie en esa casa hasta que Virginia me pida perdón por tratarme como un perro callejero. ¡Estás exagerando! ¿3 horas bajo la lluvia es exagerar? Óscar se quedó callado. Mamá, mira. Virginia dice que quizás se expresó mal ayer. Quizás se expresó mal. Repetí para que Amalia pudiera escuchar. Mi amiga se tapó la boca para no reírse. Sí, ya sabes cómo es cuando está estresada. Hijo, voy a decirte algo y quiero que me escuches bien. Durante 5 años he pagado tu hipoteca, las tarjetas de crédito, el colegio de Ramiro, el supermercado, la gasolina, los seguros médicos, las vacaciones, todo. Y el único pago que he recibido ha sido humillación. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Virginia me agradeció algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar sin que yo tuviera que rogar? ¿Cuándo fue la última vez que trataron mis opiniones con respeto? Óscar no contestó. Exacto, nunca. Pero mamá, somos familia. La familia se respeta, hijo, y ustedes perdieron ese derecho ayer. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Amalia aplaudió. ¡Bravo! Me diste escalofríos. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias. Pero esto apenas comienza. A los 30 minutos sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Óscar estacionado afuera. Tanto él como Virginia bajaron y se dirigieron hacia mi puerta. Llegaron. Le dije, Amalia, ¿quieres que me vaya? Para nada. Quédate. Necesito un testigo. Abrí la puerta antes de que tocaran. Virginia traía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Óscar se veía desesperado. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Podemos hablar aquí en la puerta. Amalia se queda como testigo. ¿Testigo de qué?, preguntó Virginia, con voz quebrada. De lo que vayan a decir. Virginia se acercó un paso. Esmeralda, lamento mucho lo de ayer. Estaba estresada con los invitados y no pensé en las consecuencias de mis palabras. ¿Qué palabras específicamente? Bueno, cuando dije que esperaras afuera. ¿Eso es todo? Virginia miró a Óscar buscando ayuda. También lamento haberte hecho esperar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? No sé. ¿1 hora? 3 horas, Virginia. 3 horas bajo la lluvia. Sí, 3 horas. Lo lamento. Mucho. ¿Y qué más lamentas? ¿Qué más? Virginia, ayer dijiste muchas cosas. Que yo era manipuladora, que era puro teatro, que esperara afuera como un perro abandonado. La cara de Virginia se descompuso. Yo no dije eso. Sí lo dijiste. Y también dijiste que era una mujer complicada, que siempre quería ser el centro de atención, que tenías que ponerme límites. Óscar la miró sorprendido. ¿Dijiste todo eso? Óscar, no importa lo que dije. Lo importante es que estaba molesta y no pensé... Sí importa. La interrumpí. Porque esas palabras mostraron lo que realmente piensas de mí. Esmeralda, por favor, descongela las cuentas y olvidemos todo esto. No. ¿Cómo que no? No voy a descongelar nada hasta que me pidas perdón de verdad, de rodillas. ¿De rodillas? Virginia se indignó. Eso es humillante. Como fue humillante para mí estar 3 horas bajo la lluvia esperando que mi familia me diera un poco de dignidad. Óscar intervino. Mamá, sé razonable. Virginia ya te pidió perdón. Esa no fue una disculpa sincera. Fue una disculpa por conveniencia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Virginia desesperada. Quiero que te arrodilles aquí,
frente a Amalia, como testigo, y me pidas perdón por cada una de las crueldades que me dijiste ayer. Eso es demasiado. Entonces no hay trato. Me di la vuelta para entrar a mi casa. ¡Espera!, gritó Virginia. Virginia me miró con una mezcla de desesperación y orgullo herido. Pude ver cómo luchaba internamente entre su necesidad del dinero y su resistencia a humillarse ante mí. «Está bien», susurró finalmente. Oscar la miró sorprendido. «Virginia, no tienes que...» «Sí tengo que hacerlo», lo interrumpió con lágrimas en los ojos. «No tenemos opción». Lentamente, muy lentamente, Virginia se arrodilló en el piso de mi entrada. Sus rodillas tocaron las baldosas frías que yo misma había puesto años atrás cuando compré esta casita con mis ahorros. «Esmeralda», comenzó con la voz quebrada. «Te pido perdón por haberte dejado esperando bajo la lluvia. Continúa», le dije con firmeza. «Te pido perdón por llamarte manipuladora. ¿Y qué más?» Virginia respiró profundo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Te pido perdón por decir que eras puro teatro, por compararte con un perro abandonado, por decir que eras una mujer complicada. ¿Y por qué más? Por decir que tenía que ponerte límites, por no reconocer todo lo que has hecho por nosotros, por faltarte al respeto en mi propia casa». Amalia observaba la escena con los ojos muy abiertos. Oscar parecía incómodo, moviendo los pies nerviosamente. «¿Y prometes que esto nunca volverá a pasar?» «Lo prometo», susurró Virginia. «No te escuché». «Lo prometo», gritó con desesperación. «Levántate», le dije finalmente. Virginia se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su vestido elegante ahora tenía polvo de las rodillas. «Muy bien», continué. «Ahora viene la parte 2. ¿La parte 2? Preguntó Oscar alarmado. «Sí, las disculpas son solo el primer paso. Ahora vienen las nuevas reglas». «¿Qué reglas?». Virginia se veía aterrorizada. «Siéntense aquí en las sillas del jardín. Esto va a tomar un rato». Oscar y Virginia se sentaron como escolares regañados. Amalia se acomodó en su silla con una sonrisa de satisfacción. «Regla número 1», comencé. «Ya no voy a ser su banco personal. A partir de ahora, ustedes se van a hacer responsables de todos sus gastos». «Pero mamá...» «Déjame terminar, Oscar. Regla número 2. Voy a transferir únicamente los gastos básicos de Ramiro. Su colegio, su comida, su ropa. Pero las clases de piano, natación, inglés y todas esas cosas extras se acabaron hasta que ustedes puedan pagarlas». Virginia palideció. Regla número 3. Nada de restaurantes caros, viajes, ropa de marca o caprichos pagados con mi dinero. «Esmeralda, eso es imposible. No podemos vivir así». «Claro que pueden. Millones de familias viven con menos recursos y son perfectamente felices. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a...» «Exacto. Están acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades usando mi dinero». «Eso se acabó». Oscar intervino nerviosamente. «Mamá, ¿y si Virginia busca trabajo? ¿Podrías considerar?» Regla número 4. Continué implacable. «Virginia tiene 30 días para conseguir trabajo. Si no lo hace, corto todo el apoyo económico definitivamente». «¡30 días!», exclamó Virginia. «Eso es muy poco tiempo. Es más tiempo del que me dieron ayer para buscar refugio de la lluvia». Amalia asintió aprobatoriamente. Regla número 5. Mis visitas van a ser por invitación específica. Nada de «ven cuando quieras» y luego hacerme esperar en la puerta. «Está bien», murmuró Oscar. Regla número 6.
Cuando me inviten me van a tratar con el respeto que merezco. Nada de hacerme sentir como una visita incómoda en la casa que yo ayudé a pagar. Sí, mamá. Regla número 7. Virginia va a tomar clases de modales y respeto hacia los adultos mayores. ¡Eso es humillante! ¿Cómo fue humillante para mí escuchar tus comentarios ayer? Virginia miró a Oscar suplicando ayuda, pero él estaba demasiado asustado para contradecirme. Regla número 8. Van a abrir una cuenta de ahorros donde depositarán el 10% de cualquier ingreso que tengan. Es hora de que aprendan a ser responsables financieramente. Pero, si no tenemos ingresos, protestó Virginia, entonces será mejor que busques trabajo rápido. Regla número 9. Nada de tarjetas de crédito adicionales. Las que tienen son suficientes. Y la regla número 10, dije con una sonrisa, es la más importante de todas. ¿Cuál? Preguntaron, ambos al unísono. Una sola falta de respeto, una sola humillación, un solo comentario despectivo hacia mí, y se acabó todo para siempre, sin segundas oportunidades. El silencio fue sepulcral. Virginia lloraba en silencio. Oscar se veía derrotado. Y Amalia sonreía orgullosa. ¿Están de acuerdo con todas las reglas?, pregunté. Sí, susurró Oscar. ¿Virginia? Sí, respondió entre lágrimas. Perfecto. Amalia es testigo de este acuerdo. Si lo rompen, ella puede confirmarlo. Esmeralda, dijo Virginia con voz suplicante. ¿Cuándo vas a descongelar las cuentas? Cuando vea resultados reales. Cuando Virginia consiga trabajo. Cuando me traten con respeto genuino. Cuando demuestren que han entendido la lección. Y, mientras tanto van a tener que arreglárselas con lo que tienen en efectivo. Oscar sacó su billetera y la revisó. Solo tengo 200 pesos. Y yo 50, agregó Virginia. Entonces será mejor que administren bien ese dinero hasta que las cosas cambien. Virginia se levantó de la silla temblando. ¿Y si no encuentro trabajo en 30 días? Entonces tendrán que mudarse a un lugar más barato, sacar a Ramiro del colegio privado y vivir como vive la gente normal. No puedes hacernos eso. Claro que puedo. Es mi dinero y yo decido cómo se usa. Oscar se acercó a mí con cara de súplica. Mamá, por favor, sé flexible. Virginia va a cambiar. Ya viste que se disculpó. Se disculpó porque no le quedó más remedio. Cuando alguien se disculpa por verdadero arrepentimiento, es muy diferente. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones de verdad?, preguntó Virginia desesperada. Demostrarme durante los próximos meses que realmente valoran lo que he hecho por ustedes, que me respetan no por mi dinero, sino por ser la matriarca de esta familia. Lo haremos, prometió Oscar. Eso espero, porque esta es su última oportunidad. Se fueron esa tarde con las manos vacías y la cabeza gacha. Los vi alejarse por la ventana, hablando entre ellos con gestos desesperados. Esme, me dijo Amalia cuando se fueron. Eres mi heroína. Ojalá todas las mujeres de nuestra edad tuvieran el valor que tuviste tú. Los siguientes días fueron reveladores. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente con peticiones de dinero, quejas sobre gastos, o Virginia pidiendo que le transfiriera solo un poquito para algún capricho. El silencio era hermoso. Amalia venía todas las tardes a tomar café conmigo. Se había corrido la voz en el edificio sobre lo que había pasado, y mis vecinas me felicitaban por haber puesto límites. Esmeralda, todas sabíamos que esa nuera tuya te estaba sangrando, me dijo la señora Rosa del cuarto piso. Pero nunca pensamos que tendrías el valor de cortarle la llave del agua. El quinto día, Virginia apareció en mi puerta. Sola, se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar.
muy diferente a la mujer elegante y altanera de hace una semana. Esmeralda, ¿podemos hablar? Podemos hablar aquí en la entrada. Es que es algo privado. Virginia, después de escuchar todo lo que dijiste de mí a tus invitados, creo que ya no hay nada privado entre nosotras. Se mordió el labio inferior, nerviosa. He estado buscando trabajo todos los días. ¿Y? Es más difícil de lo que pensaba. Tengo 35 años. Llevo 8 sin trabajar. No tengo experiencia reciente. Bienvenida al mundo real. Esmeralda, por favor. Oscar está desesperado. Ayer tuvo que pedir dinero prestado a sus compañeros para comprar comida. ¿Y tú qué has hecho para ayudar? He estado llenando solicitudes, yendo a entrevistas. No me refiero a eso. Me refiero a qué has hecho para remediar el daño que me causaste. Virginia se quedó callada. Exactamente. Nada. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas realmente lo que hiciste. Quiero que sientas, aunque sea un poquito, la humillación que me hiciste pasar. Ya me disculpé. Te arrodillaste porque no tenías opción, pero no has mostrado un gramo de arrepentimiento genuino. Virginia comenzó a llorar. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que vayas con cada una de las personas que estuvieron en tu casa esa noche y les cuentes la verdad. Que les digas que me dejaste 3 horas bajo la lluvia, que me trataste como un animal, que todo esto pasó porque soy una mujer que merece respeto. Eso es humillante. Exacto. Ahora sabes cómo me sentí yo. No puedo hacer eso. Son mis amigas. Quedaría como una... ¿Como una qué? Como una mujer cruel que maltrata a su suegra. Porque eso es exactamente lo que eres. Virginia se secó las lágrimas con la manga de su suéter barato. Era la primera vez que la veía sin ropa de marca. Si hago eso, ¿descongelarás las cuentas? Es un primer paso, pero no es suficiente. ¿Qué más? Quiero que busques trabajo en serio. No solicitudes por internet desde tu casa. Quiero que salgas todos los días, que toques puertas, que supliques si es necesario. Ya lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? ¿Has ido a limpiar casas? ¿Has preguntado en restaurantes si necesitan meseras? ¿Has considerado trabajar en un supermercado? La cara de Virginia se descompuso. Ese tipo de trabajos son... ¿Son qué? Son humillantes. ¿Cómo fue humillante para mí limpiar casas durante 30 años para que mi hijo pudiera estudiar? ¿Cómo es humillante trabajar de sol a sol para mantener a una familia que no te valora? Yo no sabía... Claro que sabías. Simplemente no te importaba. Virginia se quedó parada en mi entrada, viendo cómo su mundo de privilegios se desmoronaba. Esmeralda, te prometo que voy a cambiar. Las promesas se las lleva el viento, Virginia. Los hechos son lo que cuenta. Dame una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad. Tienes 25 días para conseguir cualquier trabajo. Y quiero comprobantes. Recibos de sueldo, contratos, algo tangible. ¿Y si no consigo? Entonces Oscar tendrá que decidir si quiere seguir casado con una mujer que no está dispuesta a contribuir a su hogar. Los ojos de Virginia se abrieron, de pánico. ¿Le dirías eso? No tendría que decírselo. Él mismo se daría cuenta. Por favor, Esmeralda. Tengo un hijo. Ramiro es mi nieto antes que tu hijo. Y él va a estar bien porque yo nunca lo voy a abandonar. Pero tú tienes que ganarte tu lugar en esta familia. Virginia se fue ese día más pálida de lo que había llegado. 2 días después, Oscar vino a visitarme. También se veía mal, pero había algo diferente en él. Una humildad que no había visto en años. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo». Se sentó en mi pequeña sala,
mirando alrededor como si la viera por primera vez. «Tu casa siempre ha sido acogedora», me dijo. «No sé por qué nunca me di cuenta». «Porque estabas muy ocupado disfrutando la casa que yo te ayudé a pagar. Tienes razón, y tienes razón en todo lo que está pasando». Lo miré sorprendida. Era la primera vez que Oscar me daba la razón en algo relacionado con Virginia. «¿De verdad piensas eso?» «Mamá, estos días sin dinero me han abierto los ojos. Virginia ha estado histérica, gritándome que soy un inútil por no poder mantener a mi familia. Me ha dicho cosas horribles. ¿Cómo qué? Que soy un fracasado. Que si no fuera por tu dinero nunca habríamos podido tener la vida que tenemos. Que me casé conmigo solo, porque tenía una madre rica. Sentí como si me hubieran dado una puñalada». «¿Eso te dijo?» «Sí, y más cosas. Me dijo que todos sus amigos se ríen de nosotros porque dependemos de una vieja». «¿Una vieja?» Sus palabras, no las mías. Me levanté de la silla, furiosa. «Oscar, esa mujer no te ama. Te está usando». «Lo sé, mamá. Lo sé ahora. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé. Tengo miedo de quedarme solo, de que Ramiro crezca sin una familia completa. Hijo, es mejor crecer en un hogar con una sola persona que lo ama, que en un hogar con dos personas que se odian». Oscar comenzó a llorar. Mi hijo de 40 años llorando como un niño. «Mamá, creo que cometí un error terrible casándome con Virginia». «¿Cuándo te diste cuenta?» «Estos días. Cuando no tuvimos dinero. Cuando tuvo que enfrentarse a la realidad. Mostró su verdadera cara. Es egoísta, cruel, materialista. Y sin embargo, tú elegiste creerle a ella en lugar de defenderme. Lo sé. Y me arrepiento cada día. ¿Te arrepientes o solo estás asustado porque se acabó el dinero fácil?» Oscar me miró directo a los ojos. «Me arrepiento porque perdí a la mujer más importante de mi vida por una mujer que ni siquiera me respeta». Por primera vez en días, sentí que mi hijo había regresado. «Hijo», le dije tomando sus manos, «nunca me has perdido, pero sí necesitas tomar decisiones difíciles». «¿Cómo cuáles?» «Como decidir si quieres seguir en un matrimonio donde no hay amor ni respeto». Oscar suspiró profundamente. «Mamá, tengo miedo. Virginia puede llevarse a Ramiro. Puede pedirme pensión alimenticia, puede...» «Oscar, deja de tener miedo y empieza a ser valiente. ¿Crees que yo no tenía miedo cuando tu papá murió y me quedé sola contigo? ¿Crees que no tenía miedo cuando trabajaba 3 empleos para que pudieras ir a la universidad?» «No, mamá. Tú siempre fuiste muy fuerte. No nací fuerte, hijo. Me hice fuerte porque no tenía opción. Y tú tampoco la tienes». En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Bueno? ¿Señora Esmeralda Vázquez?» «Sí, soy yo». «Habla Mónica García. Soy la directora del colegio de Ramiro. La llamo porque el pago de este mes fue rechazado y necesitamos ponernos al corriente». Miré a Oscar, que había escuchado toda la conversación. «¿Cuánto es lo que deben?» «Son 12.000 pesos de este mes, más 8.000 de gastos extras que se acumularon». «Entiendo. ¿Podría darme hasta el viernes para realizar el pago?» «Por supuesto, señora. Pero después de esa fecha tendremos que suspender a Ramiro hasta que se regularice la situación». Colgué el teléfono y miré a mi hijo. 20.000 pesos, Oscar. ¿Los tienes? Mamá, sabes que no. Entonces Virginia tiene 3 días para conseguir trabajo, o Ramiro se queda sin colegio. No puedes hacer eso. Es tu nieto. Exacto. Es mi nieto. Y yo no voy a seguir pagando su educación para que sus padres puedan vivir como reyes sin trabajar. Pero si Ramiro se queda sin colegio, lo inscribes en una escuela pública, como estudié yo, como estudiaste tú los primeros años.
Virginia nunca va a aceptar eso. Entonces que Virginia busque la manera de pagarlo. Oscar se puso de pie, desesperado. Mamá, ayúdame una vez más. Te prometo que después... No, hijo, se acabaron las promesas, solo hechos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tomes el control de tu vida. Que le digas a Virginia que si no consigue trabajo en 3 días, se acabó el matrimonio. Es muy radical. ¿Sabes qué es radical? Dejar a tu madre 3 horas bajo la lluvia. Eso sí es radical. Oscar se quedó callado un largo rato. Me ayudarías si me divorcio de Virginia. Te ayudaría a criar a Ramiro, a conseguir un apartamento más pequeño, a empezar de nuevo, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera condición, nada de lujos, vida sencilla, austera, responsable. Acepto. Segunda condición, vas a valorar mi esfuerzo y mi sacrificio. Nunca más me vas a dar por hecho. Acepto. Tercera condición, si algún día te vuelves a casar, tu nueva pareja va a respetar el lugar que yo tengo en esta familia. Acepto todo, mamá. Muy bien, entonces ve a casa y habla con Virginia. Dile que tienes 72 horas para conseguir trabajo o el matrimonio se acaba. Y si dice que no, entonces ya tienes tu respuesta sobre qué tipo de mujer es realmente. Oscar se fue esa tarde con una mezcla de determinación y nerviosismo. Yo me quedé esperando, sabiendo que las próximas horas serían decisivas. No tuve que esperar mucho. A las 11 de la noche, Virginia apareció en mi puerta, hecha una furia. «¡Abre esta puerta, Esmeralda!». Abrí y me la encontré despeinada, con los ojos rojos de rabia. «¿Cómo te atreves a meterle ideas a Oscar en la cabeza? ¿De qué hablas?». Me dijo que si no consigo trabajo en 3 días, se va a divorciar de mí. «Ah, ¿eso te dijo?». «Sí, y es culpa tuya». «No, Virginia, es culpa tuya por ser una mantenida egoísta». «No soy una mantenida». «Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste? ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste económicamente al hogar?». «Yo cuido de la casa, cuido de Ramiro. Ramiro está en el colegio 8 horas al día y tienes una empleada doméstica que yo también ayudo a pagar». Virginia se quedó sin argumentos. «Esmeralda, por favor, no destruyas mi matrimonio. Yo no estoy destruyendo nada. Tu actitud lo está destruyendo. ¿Qué quieres de mí? Quiero que mañana mismo salgas a buscar trabajo, cualquier trabajo, y que lo consigas antes del viernes». «Es imposible». «No es imposible. Es difícil. Hay una diferencia. ¿Y si lo consigo, vas a descongelar las cuentas?». «Voy a empezar a colaborar gradualmente, pero ya nunca va a ser como antes». «¿Qué significa eso?». «Significa que van a tener que vivir principalmente de lo que ustedes ganen. Yo solo voy a ayudar con lo básico de Ramiro». Virginia comenzó a llorar de frustración. «No es justo». «¿Sabes qué no es justo? Que una mujer de 69 años tenga que trabajar para mantener a 2 adultos capaces. Pero nosotros te necesitamos». «No me necesitan. Necesitan mi dinero. Hay una gran diferencia». «Esmeralda, por favor». «Virginia, te voy a decir algo y quiero que lo grabes bien en tu cabeza. Si mañana no sales a buscar trabajo en serio, si el viernes no tienes una fuente de ingresos, voy a descongelar las cuentas solo para ayudar a Oscar a divorciarse de ti». Los ojos de Virginia se abrieron de terror. «¿Harías eso?». «Sin dudarlo, porque mi hijo merece una mujer que lo ame, no una que lo use. Yo amo a Oscar». «No, Virginia. Amas la vida cómoda que Oscar te puede dar gracias a mi dinero. Eso no es cierto». «Entonces demuéstralo. Consigue trabajo, mantén a tu familia y demuestra que puedes amar a Oscar sin mi dinero de por medio». Virginia se fue esa noche derrotada,
pero con un ultimátum claro. Al día siguiente, muy temprano, la vi salir de su casa vestida de manera sencilla, cargando un folder con papeles. Por primera vez en 8 años, Virginia salía a buscar trabajo. Era un comienzo. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Yo estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana. Era Óscar, con Ramiro de la mano y una maleta pequeña. «Mamá, ¿podemos pasar?» «Por supuesto». «¿Qué pasó?» «Virginia consiguió trabajo», me dijo con una sonrisa cansada. «Mesera en un restaurante. Empieza hoy». Sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. No esperaba que realmente lo lograra. «¿Y por qué traes maleta?» «Porque anoche Virginia y yo tuvimos una conversación muy honesta. Le dije que necesitábamos empezar de nuevo, que quería que fuéramos a terapia de pareja, que las cosas tenían que cambiar radicalmente». «¿Y qué te respondió?» Óscar suspiró profundamente. Me dijo que prefería divorciarse antes que vivir como una mujer de clase media, que ella no se había casado conmigo para trabajar de mesera y vivir contando centavos. ¿En serio dijo eso? Sus palabras exactas fueron: «Si tu madre no va a seguir manteniendo mi estilo de vida, entonces no tiene sentido que sigamos juntos». Me quedé sin palabras. Virginia había mostrado su verdadero rostro sin ningún disimulo. ¿Y tú qué le dijiste? Que tenía razón, que efectivamente no tenía sentido seguir juntos si ella solo estaba conmigo por el dinero. Ramiro, que había estado callado, se acercó a mí. «Abuela Esme, ¿mi mamá ya no me quiere?» Me agaché para quedar a su altura. «Mi amor, tu mamá te quiere mucho, pero a veces los adultos no pueden vivir juntos porque piensan muy diferente. ¿Voy a vivir contigo y con papá? ¿Te gustaría?» Sus ojitos se iluminaron. «Sí, aquí siempre huele rico y me das abrazos largos». Sentí que el corazón se me derretía. «Hijo», le dije a Óscar, «¿estás seguro de tu decisión?» «Completamente. Estos días me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Virginia nunca me amó. Solo amaba la comodidad que yo le podía dar gracias a ti». «¿Y no te arrepientes?» «Para nada. Me siento liberado». Sonó mi teléfono. Era Virginia. «¿Contestas?», me preguntó Óscar. «Por supuesto». «¿Esmeralda?» «Sí». «Virginia». ¿Ya te contó Óscar?» «Sí, me contó que conseguiste trabajo. Felicidades». «No me felicites. Es horrible. 8 horas de pie, clientes groseros, propinas miserables. Bienvenida al mundo real. Esmeralda, podemos arreglar esto. Puedo seguir trabajando si tú vuelves a ayudarnos económicamente como antes». «No, Virginia». Óscar ya tomó su decisión. «Pero él no puede mantener a Ramiro solo. No va a estar solo. Va a estar conmigo». «¿Conmigo? ¿Qué quieres decir?» «Que Óscar y Ramiro se vienen a vivir a mi casa mientras él se estabiliza económicamente». Se escuchó un grito del otro lado de la línea. «¡Eso es ilegal! No puedes quitarme a mi hijo». «No te estoy quitando nada. Tú decidiste que el dinero era más importante que tu familia. Voy a demandar». «Adelante. ¿Con qué dinero vas a pagar un abogado?» Virginia colgó furiosa. Óscar me miró preocupado. «¿Crees que pueda hacer algo legal?» «Hijo, una mujer que abandona a su familia porque no quiere trabajar difícilmente va a conseguir la custodia de un niño. Los siguientes meses fueron de los más hermosos de mi vida». Óscar consiguió un segundo trabajo de medio tiempo. Ramiro empezó en una escuela pública y, contra todos los pronósticos, estaba más feliz que nunca. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntos, «¿por qué antes mamá siempre estaba enojada?» «Porque tu mamá no sabía ser feliz con cosas sencillas. Yo soy feliz aquí contigo». «¿En serio?» «Sí, aquí no hay gritos, ¿no?» «Hay peleas,
y siempre hay comida rica. Óscar había cambiado completamente. Era más cariñoso, más agradecido, más presente. Por las noches, después de que Ramiro se dormía, nos quedábamos platicando como cuando él era pequeño. «Mamá», me dijo una noche, «perdóname por todos estos años, por haberte dado por hecho, por no defenderte, por permitir que Virginia te tratara mal. Ya está perdonado, hijo». «¿En serio? ¿En serio?» Porque al final todo esto nos ayudó a reencontrarnos. Virginia intentó varias veces que Óscar regresara con ella. Le prometía que había cambiado, que ahora entendía el valor del trabajo, que podían ser felices con menos dinero. Pero Óscar no volvió a caer en sus manipulaciones. «Mamá me enseñó algo muy importante», le dijo la última vez que Virginia vino a rogar. «Me enseñó que el amor verdadero no se negocia, no se condiciona y no se compra». Un año después, yo estaba en mi balcón viendo cómo Ramiro jugaba en el pequeño jardín cuando sonó el teléfono. «¿Señora Esmeralda?» «Sí». Habla la maestra de Ramiro. Solo quería felicitarla. Su nieto es uno de los niños más educados y felices de la escuela. «Gracias». Y quería preguntarle si estaría interesada en dar una plática a otras abuelas sobre crianza. Muchas están pasando por situaciones similares a la suya. ¿Qué tipo de situaciones? Familias que las usan económicamente, hijos que no las valoran, nueras que las maltratan. Su historia se ha vuelto muy conocida en el barrio. Me reí. ¿Mi historia es conocida? Sí. Las mujeres de su edad la admiran mucho. Dicen que usted les dio valor para poner límites. Acepté dar las pláticas. Cada sábado, un grupo de abuelas viene a mi casa y compartimos experiencias. Muchas han tomado decisiones similares a la mía, y sus vidas han mejorado considerablemente. «Esmeralda», me dijo la señora Carmen hace unas semanas, «tú nos enseñaste que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad». Hace pocos días, Amalia me trajo una carta que había llegado a su buzón por error. Era de Virginia. «Esmeralda», decía la carta, «han pasado 2 años y finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme. Trabajar me ha hecho valorar las cosas que antes daba por hecho. Ahora tengo novio, un hombre sencillo que me ama por quien soy, no por lo que tengo. No te pido perdón porque sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que me hiciste un favor. Me obligaste a crecer». No le respondí la carta. Algunas heridas sanan mejor en silencio. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Ramiro me abrazó por la cintura. «Abuela, ¿sabes qué?» «¿Qué, mi amor?» «Eres la mujer más fuerte del mundo». «¿Por qué dices eso?» «Porque papá me contó que cuando yo era pequeño mi mamá te trató muy mal, pero tú no te quedaste callada. Dijiste no y nos salvaste a todos». Sonreí mientras revolvía los huevos. Tenía razón. Esa noche bajo la lluvia no solo me salvé a mí. Salvé a mi hijo de un matrimonio tóxico. Salvé a mi nieto de crecer en un ambiente de falsedad. Y salvé mi propia dignidad. A los 69 años aprendí la lección más importante de mi vida. El amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para decir basta. 5 años han pasado desde aquella noche bajo la lluvia que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeño balcón, puedo ver a Ramiro jugando fútbol en el parque con sus amigos de la escuela pública. Tiene 13 años ahora, y es un niño noble, trabajador y respetuoso. Mi historia se ha vuelto legendaria en el barrio. Las mujeres me paran en la calle para contarme cómo mi ejemplo las inspiró a poner límites en sus propias familias. Algunas dejaron de ser el banco personal de hijos desagradecidos. Otras se divorciaron de maridos que las trataban como sirvientas.
Muchas recuperaron su autoestima después de años de maltrato emocional. «Esmeralda», me dijo ayer la señora Patricia del edificio de enfrente. Mi hija llevaba 10 años pidiéndome dinero para sus caprichos, mientras me trataba como basura. Después de escuchar tu historia, le dije que se acabó. Ahora trabaja de enfermera y me visita todos los domingos a comer. Nuestra relación nunca había sido mejor. Estas historias se repiten cada semana. Me he convertido, sin proponerlo, en una especie de líder comunitario para las mujeres mayores. Tengo un grupo de WhatsApp llamado Abuelas Empoderadas, donde compartimos experiencias y nos damos apoyo mutuo. Óscar ha florecido como hombre y como padre. Consiguió un ascenso en su trabajo y ahora maneja su propio departamento. Ya no necesita 2 empleos. Vive en un apartamento pequeño pero digno a 3 cuadras de mi casa. Viene a cenar conmigo todos los miércoles y domingos y cada visita es genuina, llena de conversación y risas. «Mamá», me dijo el domingo pasado, «nunca imaginé que la decisión más dolorosa de mi vida terminaría siendo la más liberadora». ¿Te refieres al divorcio? Me refiero a elegirte a ti por encima de Virginia. Por primera vez en mi vida adulta tomé la decisión correcta. Ramiro estudia en una excelente escuela pública. Sus calificaciones son mejores que cuando estaba en el colegio privado y ha desarrollado una sensibilidad social que antes no tenía. El otro día llegó preguntándome si podía invitar a cenar a un compañero de clase cuyos papás están pasando por dificultades económicas. «Abuela, ¿te acuerdas cuando vivíamos en la casa grande y mamá siempre estaba enojada?» «Me acuerdo, mi amor. Prefiero 1000 veces esta vida. Aquí hay paz». Virginia se casó hace 2 años con un contador que conoció en el restaurante donde trabajaba. Según me contó Amalia, que se enteró por el chisme del barrio, están esperando un bebé. Me da gusto saber que encontró su camino, aunque haya sido lejos de nosotros. Curiosamente, hace unos meses me la encontré en el supermercado. Se acercó con cierta timidez. «Hola, Esmeralda». «Hola, Virginia. ¿Cómo está Ramiro?» «Está muy bien. Es un niño feliz». «Me da mucho gusto». Se quedó callada un momento, como buscando las palabras correctas. «Esmeralda, quería decirte que tenías razón en todo». ¿En todo? En que yo no amaba realmente a Óscar, en que era una mantenida, en que necesitaba aprender a valorar las cosas. La miré sin rencor. Me da gusto que lo hayas entendido. ¿Podrías saludar a Ramiro de mi parte? Por supuesto. Se fue esa tarde con lágrimas en los ojos, pero también con una dignidad que no le había visto antes. Mi vida económica cambió completamente. Ya no soy el banco familiar y mis ahorros han crecido de manera impresionante. Pude remodelar mi casa, viajar por primera vez en mi vida a conocer las playas de Cancún y hasta me compré un carrito usado pero bonito. «Esme», me dice Amalia, que sigue siendo mi mejor amiga y confidente. «Pareces 10 años más joven». Es cierto, me siento joven, vital, poderosa. A los 74 años, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. El mes pasado, una trabajadora social del gobierno municipal vino a buscarme. Habían escuchado sobre mi historia y querían ofrecerme coordinar un programa para adultos mayores, víctimas de violencia económica familiar. Señora Esmeralda, su caso se ha vuelto un ejemplo a seguir. Necesitamos mujeres como usted para orientar a otras que están pasando por situaciones similares. Acepté inmediatamente. Ahora trabajo 20 horas a la semana, ayudando a otras abuelas a recuperar su dignidad. Es el trabajo más satisfactorio que he tenido en mi vida. La semana pasada, una mujer de 80 años vino a consultarme. Su hijo la había sacado de su casa para venderla y quedarse con el dinero, prometiéndole que la cuidaría en su hogar.
pero la tenían durmiendo en una bodega y la usaban como niñera gratis de sus 5 nietos. Señora Esmeralda, ¿usted cree que a mi edad puedo empezar de nuevo? Señora Carmen, yo empecé de nuevo a los 69. Usted tiene todo el tiempo del mundo. La ayudé a interponer una demanda legal, a recuperar sus propiedades y a encontrar un lugar digno donde vivir. Ahora ella también da pláticas a otras mujeres sobre derechos de adultos mayores. Estos casos se repiten constantemente. México está lleno de abuelas maltratadas, ignoradas, explotadas por sus propias familias. Mi historia les ha dado esperanza. Domingo pasado, Ramiro me hizo una pregunta que me estremeció. Abuela, ¿tú crees que cuando yo sea grande voy a tratar bien a mi esposa? ¿Por qué me preguntas eso? Porque he estado pensando en cómo papá dejaba que mamá te tratara mal, y no quiero ser así. Mi amor, el hecho de que te preocupe eso significa que ya eres diferente. ¿Me prometes que si algún día trato mal a alguien, tú me vas a regañar? Te lo prometo. Esa conversación me llenó de esperanza. Ramiro está creciendo con valores sólidos, viendo el ejemplo de una abuela que se respeta a sí misma y un padre que aprendió a valorar a las mujeres de su vida. Esta mañana, mientras tomaba mi café matutino, reflexionaba sobre el camino recorrido. Esa noche bajo la lluvia fue el punto de quiebre, pero también fue mi renacimiento. Aprendí que nunca es tarde para decir no, que el amor verdadero incluye respeto, que ser buena no significa ser tonta, que la familia que te maltrata no merece tu sacrificio. Pero sobre todo, aprendí que una mujer puede reinventarse a cualquier edad. Mi teléfono suena constantemente con mujeres que quieren contarme sus historias, pedirme consejos, agradecerme por haberles dado valor. Me he convertido en la voz de miles de abuelas que durante años sufrieron en silencio. Hace unos días, una periodista vino a entrevistarme para un artículo sobre violencia familiar hacia adultos mayores. Señora Esmeralda, ¿qué le diría a una mujer que está viviendo lo que usted vivió? Le diría que su dignidad vale más que cualquier comodidad, que es mejor estar sola y en paz que acompañada y humillada, que nunca, jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Se arrepiente de algo? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en reaccionar. El artículo se publicó la semana pasada y mi teléfono no ha parado de sonar. Mujeres de todo el país me llaman para contarme sus historias similares. Ayer por la noche, mientras ayudaba a Ramiro con su tarea de matemáticas, me dijo algo que me llenó el corazón. Abuela, mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito. ¿Y de quién vas a escribir? De ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque eres la única persona que conozco que convirtió la tristeza en fortaleza. Hoy, 5 años, después de aquella noche que cambió mi destino, puedo decir con certeza que fui valiente, que elegí mi dignidad por encima de la comodidad, que salvé no solo mi vida, sino la de mi hijo y mi nieto. Y cada vez que veo a una mujer mayor que camina con la cabeza en alto, que pone límites, que se respeta a sí misma, siento que mi historia valió la pena. Porque a veces, una sola mujer que dice «basta» puede cambiar el mundo.